imagen real, ¿ya? Esta imagen ha sido generada con el programa de inteligencia artificial DALI 2 con el comando textual de una radiografía de tórax estándar de un paciente masculino. Como pueden ver, naturalmente la radiografía generada, aunque sea falsa, no era una radiografía normal, era una radiografía completamente patológica, por lo que yo también hice que a través de utilizando otra herramienta de inteligencia artificial, esta vez ChatGPT, generé un caso clínico de un paciente hipotético en base a los hallazgos patológicos que mostraba esa radiología, entre comillas, normal para la inteligencia artificial. Entonces, esto se trata de un caso completamente fabricado por la inteligencia artificial. Entonces, como pudieron ver, tanto la imagen, el reporte, como el caso clínico son bastante coherentes y bastante bien redactados y parecería que es un informe redactado por una persona normal. La placa de tórax es una imagen que, si bien por la mala resolución de la imagen, eso le beneficia parecerse más una placa realista, ¿no? Entonces, esto lo que el objetivo de estas imágenes era mostrarles el nivel y la capacidad que actualmente tiene la inteligencia artificial de remedar y crear imágenes y texto inclusive de características médicas. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esa era la utilidad de esto. Vean estas otras imágenes. Son imágenes histopatológicas de algún tejido, aparentemente, ¿no es cierto? Las tinciones son regulares, hay unas bandas fibrinoides, hay estructuras papilares, ¿ya? Esto, en cambio, vean cómo es un tejido más bien hepatizado e irregular, ¿ya? Estas tres diapositivas también son creadas con inteligencia artificial. Las primeras dos le di el comando yo de que haga una recreación histopatológica de un corte seccional de la piel. Y en la segunda le di la indicación de un comando de que haga un recorte realista histopatológico de un pulmón. Como pueden ver, si ustedes se fijan, los cortes de piel como que algo tratan de asemejarse más a la piel normal. El corte de pulmón es completamente ilógico, ¿no? Pero esto tiene una explicación en las características de cómo está entrenada la inteligencia artificial, que vamos a hablar un poquito más adelante, y por qué genera imágenes patológicas. Pero si es que ustedes no tuvieran un conocimiento del tejido o de la técnica o de esto, ustedes podrían ver estas imágenes y pensarían que estas imágenes corresponden a tinciones histológicas, ¿no? Son muy parecidas, tienen el aspecto, los colores son adecuados, las células también tienen sus elementos, incluso cuando los magnificamos un poco se nota que tienen núcleos. Entonces, esto es la capacidad y el poder de la inteligencia artificial en este momento. Si bien es rudimentario porque no genera todavía estructuras del todo realistológicas, en la placa ya pudimos ver que genera una placa de tórax que es sumamente convincente, ¿ya? Que tiene mucha patología esta placa de tórax. Yo, antes de tener esta reunión, presenté esta placa de tórax a varios grupos de médicos y me señalaron que es una placa completamente patológica. Naturalmente, los hallazgos que están puestos aquí están aquí, pero adicionalmente hay médicos que notaron que, como ustedes podrán ver, hay un catéter venoso central que está puesto en esta placa y además hay un neumoperitoneo, ¿ya? También aquí hay un consolidado neumónico también que no lo reportó, que por la naturaleza, en la forma que la cree, no fue reportado. ¿Ya? Y también hay un poco de borramiento de los ángulos pulmonares y que sugiere un poco de edema de pulmón. Entonces, es una placa completamente patológica que asemeja mucho a una placa patológica real. Pueden ver las estructuras, es que ustedes se fijan, quizás ya viéndole muy bien las clavículas, notarán que como que son un poquito más rectas. ¿Cuál es el objetivo de haber presentado estas cosas antes de discutir de lo acerca del tema pertinente? Es que quiero que ustedes se den cuenta el grado de complejidad que actualmente maneja la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito acerca de la literatura y de las tecnologías y de la por qué esto puede representar un problema. La literatura científica médica es una rama pujante de la producción Ni bien científica compró ya. internacional. Mi mamá no A te nivel quería. de lo que es la literatura, nosotros tenemos que existen alrededor de 30.000 revistas médicas a nivel mundial. Cada una publica decenas de publicaciones nuevas cada año y aparecen decenas de nuevas publicaciones cada año. Entonces, este número está sube y sube y sube y sube. De acuerdo al agregador PubMed, se estima que cada año se ingresa aproximadamente 1 millón de artículos nuevos. Esto equivale a decir que ingresamos alrededor de 2 artículos por minuto cada día.
lo que hace que la cantidad y la calidad de la materia de publicación a que se genera a nivel mundial sea imposible de manejar para cualquier persona. El día no nos avanzara a nosotros para revisar toda la cantidad de contenido científico que se genera. Y esto está generando a nivel mundial una sobrecarga de información médica, ¿ya? Hay múltiples factores por los cuales se prefiere o es necesario, se genera esta sobrecarga. Uno de los más importantes es el rápido avance tecnológico que ocurre en la medicina. En la medicina es una de las ramas de las ciencias donde los descubrimientos científicos se desarrollan más rápidamente con el fin de brindar y proporcionar una mejor de calidad de vida a la población. La industria farmacéutica y la industria terapéutica, la productora de los dispositivos terapéuticos como prótesis, marcapasos, dispositivos implantables, indumentaria quirúrgica, robots quirúrgicos, está siempre impulsando a la vanguardia para generar nuevos productos motivada fundamentalmente por un espíritu de competencia comercial. Estas industrias son industrias privadas que buscan generar un rédito y el rédito se genera a través de la generación de innovación. Pues por lo tanto, la innovación tiene que ser publicada y tiene que ser avalada y por lo tanto hay un gran estímulo para siempre estar a la vanguardia. La competición entre los grupos de investigación. La competencia es una virtud natural de los seres humanos. Grupos de investigación semejantes de microbiología, de farmacología, de neumología, de cardiología, compiten por ser los primeros en publicar los hallazgos que tienen sus investigaciones con el fin de sacar el reconocimiento y de tener el prestigio académico o laboral para tener continuar con su trabajo. En nuestro país, ustedes sabrán que uno de los requisitos para participar del programa de residencias y posgrados es tener publicaciones o haber participado en congresos. Entonces, la necesidad de aspirar dentro de cargos, sea en el mercado laboral o en la academia, en una universidad, en una institución de desarrollo de investigación, pues, en la industria farmacéutica, usualmente la gente que tiene publicaciones tiene puntos a favor. Entonces, es necesario tenerlas puntos a favor. También el hecho de tener unas publicaciones durante la carrera de especialización o la disertación doctoral es un requisito de muchas instituciones. Los candidatos doctorales se les requiere que usualmente tengan 2 o 3 publicaciones generadas durante su doctorado, a más de su tesis doctoral, para poder aspirar al título, ¿no? Entonces, esto genera también una necesidad premurosa de preguntar. Y finalmente, el prestigio personal, esto es una cuestión individual que naturalmente influye en que unas personas sean más activas en su publicación de literatura, ¿no? Esto hace que la calidad de la literatura médica sea ampliamente variable. Hay artículos de muy buena calidad, pero también existen artículos que son o redundantes, de mala calidad, o peor aún, inventados o plagiados, que llegan a publicarse porque es muy difícil realmente verificar cuál es el contenido y cuál es la calidad de la literatura médica que se publica, porque como ustedes pudieron ver, hay tantas revistas, hay tantos artículos y cada día salen más de revistas, salen más artículos. Entonces, muchas veces se hace imposible revisar totalmente la literatura que se produce, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que la gran mayoría del cuerpo de publicación que se hace no tiene aplicabilidad en la práctica clínica cotidiana. Son artículos que son sumamente experimentales y por lo tanto no pueden ser extrapolados hacia la práctica médica cotidiana, o son cosas sumamente específicas o redundantes que no tienen una utilidad real en el ejercicio. Entonces, este es un problema constante en la literatura médica. Este es un ejemplo importante de esto, de la calidad de la literatura médica y el avance en la literatura médica con la tecnología, es la pandemia del COVID-19. Este es un ejemplo que ilustra muchos de estos problemas que ya les he mencionado. Inicialmente ustedes sabían muy bien que durante el inicio de la pandemia no teníamos tratamiento. No sabíamos exactamente qué es lo que había que hacer con el COVID-19 para darle un manejo terapéutico si es que existía alguna alternativa terapéutica efectiva. Entonces, en ese momento se comenzó a revisar la literatura y se vio que se vio que existían algunas publicaciones muy experimentales que hablaban de 2 medicamentos con potencial antiviral dentro del arsenal terapéutico antimicrobiano, la hidroxicloroquina y la ivermectina. Estas dos publicaciones eran experimentales completamente, in vitro, en condiciones muy controladas de laboratorio. Había algunos investigadores, en el caso de la ivermectina en Australia,
habían demostrado que la ivermectina tenía propiedades antivirales a unas concentraciones que eran imposibles de alcanzar en el organismo, pero tenían estas propiedades. Entonces, cuando la gente revisó estos artículos y llegaron a la comunidad médica la existencia de estos artículos, hubo un deseo premuroso de utilizar esta medicación de forma descontrolada para tratar de tratar la enfermedad en el escenario clínico, sin darnos cuenta muchas veces que las características de los artículos los volvían inaplicables en el escenario. En el caso de la hidroxicloroquina, comenzaron a aparecer publicaciones desde Francia, que fueron generadas por el grupo de investigadores de investigación del Centro de Enfermedades Infecciosas de la Enfermedad de la Universidad de Marsella, que es dirigido por este personaje que ustedes deben conocer, el doctor Didier Raoult. Y en cambio, aparecieron posteriormente en revistas de gran prestigio como The Lancet, JAMA y el New England Journal of Medicine, artículos que fueron proporcionados por un grupo de investigación de nombre Surgisphere, que avalaban el uso de esta medicación. ¿Ya? Y estos artículos, como por la importancia de los resultados aparentemente que tenían, y por la necesidad premurosa de tener literatura científica de calidad que avale el uso de esta medicación, fueron acelerados, se les dio un trámite muy rápido y fueron publicados en las revistas. ¿Ya? Sin embargo, a medida que pasaron, ni siquiera los meses, perdón, he puesto meses, pero diría semanas inclusive en este caso, se comenzaron a revaluar estas publicaciones, se les comenzó a leer un poco más detenidamente y se comenzaron a encontrar múltiples problemas. Por ejemplo, en el caso de los artículos que publicó este doctor Raúl, los datos y la aleatorización del estudio estaban mal realizados, tenían múltiples sesgos en cuanto a la forma como habían sido construidos y cómo habían sido presentados, con el objetivo de generar resultados a favor de la hidroxicloroquina. Y luego comenzaron a sonar múltiples alarmas acerca de este famoso grupo de Surgisphere que decía que había utilizado datos de bases de datos digitales en hospitales a nivel mundial. Comenzaron a aparecer múltiples hospitales que estaban mencionados en ese trabajo que negaban haber colaborado con esta empresa y que ni siquiera utilizaban los sistemas operativos de esta empresa. E incluso se comenzaron a dar cuenta que muchos de los hospitales que estaban en ese estudio pertenecían a naciones del África, donde no existía tecnología digital para generar la calidad de información que ellos hablaban. Ellos hablaban inclusive en algunos datos de saturación minuto a minuto con sistemas electrónicos de recolección. Entonces se descubrió que toda la información era completamente falsa. ¿Ya? Entonces, estos hallazgos hicieron que todas estas publicaciones fueran retractadas por las revistas. Las revistas las dijeron que eran falsas y las retiraron de publicación y señalaron que habían sido rechazadas. Pero sin embargo, ustedes ya saben, el daño ya estuvo hecho. ¿Ya? La hidroxicloroquina se metió en nuestro arsenal terapéutico de muchos médicos y fue muy difícil erradicarlo de ahí. En el caso de la ivermectina fue peor inclusive. La ivermectina nunca tuvo el empuje de publicaciones científicas de alto nivel, como tuvo la hidroxicloroquina en un principio en la pandemia. Nunca hubo estudios de buena calidad que avalaran el uso de esto. Y sin embargo, comenzaron a aparecer múltiples investigadores, entre comillas, que comenzaban a avalar este medicamento. Se comenzaron a crear grupos, por ejemplo, los grupos de los médicos intensivistas contra el COVID-19, que comenzaron a publicar estos famosos metaanálisis y protocolos que no tenían ninguna revisión por par, no tenían ninguna forma de comprobar de dónde venía esa información, y estos protocolos comenzaban a circular por todo el mundo. ¿Ya? Y muchas veces la motivación del uso de la hidroxicloroquina fue política, por una cuestión que se generó en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, en Brasil, de un cisma político en cuanto a la forma de aportar la pandemia cuando el tema se politizó. Entonces esto fue muy complicado tratar de vencerlo y derrotarlo, e incluso verán que hasta en la actualidad persisten médicos que insisten que la ivermectina es útil para el manejo del COVID-19, a pesar de que carece totalmente de evidencia y que ahora en la actualidad ya existen estudios clínicos controlados, hechos de forma adecuada, donde se demuestra que carece totalmente de eficacia, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo que se produjo en lapso de meses. Entonces pueden ver cómo la literatura médica se nos puede salir de las manos y por eso es importante que sea de calidad. ¿Ya?
Entonces, estos problemas hacen que nosotros tengamos mucha dificultad de triar de dónde proviene la información que el autor utiliza. Entonces, cuando nosotros queramos escribir un artículo, nosotros debemos ser muy cuidadosos en el momento de seleccionar la información que vamos a utilizar. Esto es una advertencia estándar en la cuestión de publicación y de redacción de artículos. Sin embargo, ustedes comprenderán, gente busca atajos rápidos en la construcción de artículos científicos. Vamos a hablar actualmente en esta presentación fundamentalmente de dos atajos que la gran mayoría de gente suele tomar, que en la actualidad el primero es un poquito más antiguo, que es la Wikipedia, y el otro atajo es la inteligencia artificial. Para ilustrar el caso de Wikipedia en la literatura médica, primero tenemos que entender qué es Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia en línea más importante del mundo. Apareció en el 15 de enero del 2001 como una iniciativa de coedición e indexación de prácticamente cualquier tema a nivel mundial. Se considera que es multicultural y multilingüe, con miras a la eterna actualización. Entonces, el logotipo de Wikipedia es bastante interesante porque ustedes podrán ver que es un globo que simboliza la esfera terráquea y también la esfera del conocimiento, pero le faltan piezas. En algunos logotipos más antiguos había algunas piezas sueltas encima del rompecabezas que indicaba que se estaba construyendo. Pueden ver que tiene los símbolos griegos del omega ilustrados y también algunas otras letras de otros alfabetos que significan la consecución del fin, principio y del fin, ¿no? Entonces, todos estos principios están estructurados. Es gratis y sin fines de lucro y la financiación de Wikipedia se da fundamentalmente por donaciones de la comunidad internacional. Ocasionalmente, cada cierto tiempo, Wikipedia abre un link para pedir auspicio y se auspicia Wikipedia. Es el sitio en línea más visitado para referencia y consulta de información médica a nivel mundial. Ni siquiera las revistas médicas tienen este estándar. Wikipedia representa tanto para médicos como para no médicos, desafortunadamente el primer sitio donde se consulta información médica. ¿Ya? Acerca de las limitaciones de Wikipedia, no existe información acerca de la calidad o la relevancia de las referencias médicas de Wikipedia. En estudios que se ha hecho de muestras de los artículos, se ha encontrado que si los artículos médicos de Wikipedia tienen un mejor grado de complejitud y de propiedad que los artículos generales. Se describe que 13% de los artículos tienen errores. ¿Ya? Esta cantidad de errores de 13% en los artículos de Wikipedia es comparable a los errores de la famosa enciclopedia británica, la que se vendía como libros y que era física. Esa enciclopedia, a pesar de ser física y también tener un comité editorial bastante fuerte, tenía errores, ¿no? Sin embargo, no contempla la cantidad de artículos falsos que pueden publicarse en la enciclopedia. En Wikipedia usted puede publicar cualquier artículo si usted quiere crear una página y publicar un artículo alguna vez. Una anécdota curiosa de este hecho es que se descubrió hace un año que un adolescente norteamericano había fabricado de forma no maliciosa más de la mitad del contenido de Wikipedia en la lengua escocesa. Y nadie se había dado cuenta por años que esto había sucedido hasta el año pasado, cuando lingüistas escoceses se dieron cuenta que habían errores terribles en la construcción de los artículos de Wikipedia. Era un inglés hecho con acento escocés de forma caricaturesca lo que se estaba poniendo ahí. Y el daño que esto había hecho a la lengua escocesa no era cuantificable, dado que la gente que consultaba en Wikipedia que no hablaba escocés había pensado que el escocés en realidad funcionaba así. ¿Ya? Entonces, cualquiera puede evitar esto. Entonces, esto es un problema grave. La mayoría de los artículos de Wikipedia provienen de artículos de investigación válidos en cuanto a contenido médico. En las referencias bibliográficas que Wikipedia sí la cita, vemos que la gran mayoría de fuentes son fuentes de rigor. Y la edición de los artículos médicos en Wikipedia es un poco más rigurosa que la edición de un artículo médico de un artículo de una película o de un personaje de televisión, ya que esto es supervisado por una rama específica de Wikipedia, que es el Wikiproject, que revisa de forma sistemática la literatura médica y el contenido en Wikipedia. ¿Ya? Entonces, esto hace que Wikipedia sea una fuente de referencia algo problemática, porque existe una alta probabilidad de que haya una alteración intencional o no intencional de la información que está ahí, lo que representa primero un gran riesgo de difundir información falsa y peligrosa. El modelo Wiki, la única solución que provee a este inconveniente es que la comunidad, si es que usted es usuario de Wikipedia y lee algo que es falso y peligroso,
usted inmediatamente debería corregir el texto, ¿ya? La modificación recurrente de los artículos también es un problema, porque eso dificulta el seguimiento de las referencias. No existe antecedente claramente visible de cómo se hace la corrección y es muy difícil acceder a versiones anteriores de los artículos de Wikipedia, a diferencia de una enciclopedia física o de un diccionario físico o de un libro físico donde yo puedo acceder siempre a la edición previa y tener mi reseña bibliográfica, ¿no? Entonces, la Wikipedia no es una fuente correcta que siga las convenciones bibliográficas internacionales establecidas, ¿ya? No es correcto utilizar un artículo, recuerden ustedes esto para cualquier publicación, que nunca es correcto utilizar un artículo no original como referencia. Nosotros debemos siempre referirnos al artículo fuente para poder plantear la referencia bibliográfica correcta. Los artículos de Wikipedia a la larga vienen a ser una especie de resumen y no, aunque tengan fuentes correctas, no siempre reflejan fielmente la intención de las publicaciones que construyeron dicha fuente, ¿ya? A veces se puede sacar de contexto citas de artículos, ustedes saben que un artículo desde publicación estándar saca eso y tener resultados completamente diferentes en la publicación. Se debe tratar de citar siempre que sean fuentes que sean corroborables con el paso del tiempo, aunque hayan sido retractadas. Por ejemplo, volviendo al caso de los artículos de la hidroxicloroquina. Los artículos están retractados y su texto ya no consta en los journals. Sin embargo, la cita bibliográfica consta en el journal, ¿ya? Como que estuviera publicada y simplemente tiene una notita al final que dice este artículo ha sido retirado de publicación, ¿ya? Lo que me permite a mí tener un registro histórico fidedigno del proceso de escritura del artículo que yo estoy haciendo y de las fuentes que yo estoy consultando, ¿ya? Sin embargo, existen algunos casos en los cuales Wikipedia puede considerarse como una fuente de consulta adecuada. Uno de los casos más importantes es la consulta de metodología científica compleja. Por ejemplo, yo quiero consultar acerca de la aplicación de una fórmula o de un método de investigación específico, los pasos que tengo que seguir. Entonces, en ese momento, la gran mayoría de los autores consideran que ese es un uso válido de Wikipedia. Otros autores hablan que Wikipedia puede utilizarse válidamente como un diccionario para consultar definiciones. Esto es un poquito más nebuloso porque igual las definiciones se pueden cambiar con facilidad y no hay la misma traza de registro, pero así algunos autores propugnan que esto sí es favorable, ¿ya? Existe muy poca evidencia acerca del papel y del uso de Wikipedia en la escritura médica. Hay un estudio que buscó ver cuánto era el número de artículos que hablaban al respecto y encontró que solo 89 artículos y actas de congresos que cumplían los criterios de revisión hablaron de uso de Wikipedia como una fuente de información médica. Estos artículos los hablan de que había 4 categorías. Estudios que situaban a Wikipedia como una fuente de información bibliográfica, que eso sí los hay, y los hay muchos. Investigaciones sobre la calidad de Wikipedia como fuente de información. Exploraciones acerca de la utilidad de Wikipedia en la educación médica. Y estudios que mostraban la utilidad de Wikipedia en lo que es investigación, ¿ya? Vamos a referirnos a uno de estos, ¿ya? Este es un estudio bastante interesante que fue publicado en el British Medical Journal en el 2014. El objetivo de este estudio fue la evaluación de la prevalencia del uso de Wikipedia como una referencia en la literatura médica indexada. Los objetivos secundarios: identificar revistas que hagan referencia a artículos de Wikipedia y el tipo de referencias que utilizaban para eso. Estos comenzaron a utilizar, hicieron un análisis de todas las bases de datos desde el año 2001. Utilizaron las bases de datos EasyWeb de la ciencia, el Scopus Online, la base de datos Ulrich y todos los datos de los servicios de Medline, PubMed y Embase. ¿Bien? Buscaron de forma sistemática la palabra Wikipedia en todos los artículos, no solo como referencia bibliográfica. ¿Bien? Todos los artículos que tenían Wikipedia en su texto, sea donde fuera que estuviera, fueron incluidos para el análisis. No solo se utilizó los que utilizaban referencias médicas. El único criterio de exclusión, desafortunadamente, fue el uso de artículos que no fueran escritos en inglés, ya que estos autores eran angloparlantes y no podían entender los otros artículos. ¿Bien? Utilizaron también adicionalmente para el análisis del impacto de los journals donde encontraban el índice de las citaciones de Thomson Reuters en la edición de 2011, que mide cuantitativamente el impacto de una revista médica. Esto nos permite evaluar cuál es
la fuerza o la fortaleza en que una de estas revistas tiene a nivel mundial. El factor de impacto 1 significa que en promedio los artículos publicados hace 1 o 2 años han sido citados una vez. Un factor de 2.5, en cambio, dice que en 1 o 2 años un artículo ha sido citado 2 veces y media. Y entonces sí tenemos que es un número cualitativamente que cuantifica el grado de poder e impacto que una revista tiene en la citación. ¿Ya? ¿Qué encontraron estos autores? Encontraron que 2.359 publicaciones cumplían este criterio. Y después de un análisis un poco más profundo, encontraron que 1.433 artículos republicados en 1.008 publicaciones tenían 2.049 referencias de Wikipedia. Entonces vamos a ver que en el 2004 había muy pocos artículos y que este crecimiento se da exponencialmente, ¿no? En el año 2013 es donde tenían estos autores, que fue el momento de punto de corte de su evaluación, la mayor cantidad de artículos que referenciaban Wikipedia, ¿no? Entonces podemos ver que esto se ha ido incrementando terriblemente en el tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de usos de Wikipedia en los artículos? Había el uso de definiciones, que se definió una definición como la definición de una palabra, una frase, un ítem o otro símbolo. Podría ser definición de fórmulas químicas, de ecuaciones, por ejemplo. El proveedor es aquel que intencionalmente acepta el término, acepta para cuidar el cuidado de una persona, ya que sea con una discapacidad física, mental, etcétera, o por edad avanzada, ¿no? De esta es la forma más citada de uso en Wikipedia, y en ese momento se encontraron 648 citaciones de definiciones. El rango medio de impacto de los journals era de 1.9, con journals tan bajos como 0.1, con un impacto de 31.2 en el otro extremo. O sea, pueden ver que inclusive en revistas de impacto muy, muy alto, las definiciones utilizadas. Otra forma era una descripción, la descripción de un proceso, o un sistema o un evento, ¿ya? 482 citaciones de descripciones. Históricas, descripción de un evento histórico. Estadísticas, que incluían índices demográficos, el Producto Interno Bruto, información de la población, información geográfica, información regional, 161 citaciones. E investigación original de resultados de estudios originales, pero encontrados a través de Wikipedia. ¿Ya? Esto era más bajo, 59 y 38. ¿Ya? Pueden ver que el nivel de impacto va subiendo de las situaciones a medida que se van volviendo más inadecuadas en ese caso. Otros ejemplos, biográficas, acerca, por ejemplo, de algún personaje biográfico, por ejemplo, en 1895, Röntgen descubrió los rayos X. Citarlo de Wikipedia, 91 citaciones con un impacto de 1.2 en los journals, con un nivel de impacto muy bajo, el mínimo 0.4, el rango mayor el 13.7. Citaciones sobre Wikipedia, citaciones de qué es Wikipedia y cómo es utilizado. 78 citaciones con un medio de impacto de 2.8. Citaciones de acerca del web 2.0. Ahora, bueno, estamos trabajando con web 3.0, pero en esa época trabajamos con web 2.0, 55. Imágenes sacadas de Wikipedia, 50 citaciones, con un impacto de 1.8, mínimo 0.5 a 6.8. Lecturas recomendadas de Wikipedia, 42 citaciones, impacto medio de 2. Citaciones fotoclaras, citas textuales de Wikipedia y Wikipedia como parte de los métodos de investigación muy bajo. ¿Ya? Para el propósito de esta revisión, solo 2 categorías bibliográficas fueron consideradas como válidas para la literatura científica. ¿Ya? Era lo que habían hablado, referencias sobre el tema de Wikipedia, o sea, decirte con referencias de Wikipedia, consultando Wikipedia para hablar de Wikipedia como tal, o el uso de Wikipedia como fuente de metodologías. ¿Ya? Pero se ve que más de la mitad de las referencias en Wikipedia son definiciones o descripciones. Esto, como habíamos dicho, no es tan adecuado. ¿Ya? Sobre las revistas que hacían referencias de Wikipedia, el promedio fue un impacto de 2 y se mantuvo estable en la media. ¿Ya? Las revistas con mayor impacto tienen un 2.2% de referencias correctas de Wikipedia. O sea, pueden ver, o sea, de los journals que tenían un impacto más de 2, de estos journals de 30 y 60, solamente 2.2% hizo referencias correctas. Hablar de Wikipedia para hablar de Wikipedia, utilizar referencias de Wikipedia o solo utilizarla como un origen de metodología. ¿Ya? ¿Cuáles son las revistas bibliográficas con mayor impacto que usaron citaciones de Wikipedia de cualquier tipo?
Estas son estas 10 revistas, estas son las revistas más importantes. Una cosa muy peculiar es que la séptima es el BMJ, el British Medical Journal, el journal donde se publicó esta revisión, ¿no? En esta otra lista, en cambio, podemos ver que dónde están los 25 journals de mayor impacto a nivel mundial, revistas muy prestigiosas como Nature, Science, Lancet, los anales de medicina interna, Circulation, el BMJ, el Journal de Gastroenterology, el Journal de la American Chemical Society, los anales de cirugía, la ciencia de trasplante, todas estas revistas que ustedes habrán oído ya estos nombres, revistas muy, muy, muy prestigiosas a nivel mundial. Y vamos a ver que las revistas muy prestigiosas a nivel mundial, como mencionaba, solamente el 3% de las citaciones fueron inapropiadas, ¿ya? Las revistas prestigiosas en realidad sí cuidaban el uso de esto. Por ejemplo, en el caso de Nature, Nature no utilizó ninguna citación inapropiada. Y la única vez que mencionó acerca de Wikipedia fue para hablar posiblemente de Wikipedia. Pero hay otros journals donde, por ejemplo, podemos ver que unos fallaron, sí, y tenían una citación inadecuada, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, los ejemplos en Nature, los ejemplos de las citaciones, por ejemplo. Aquí utilizaron Wikipedia posiblemente para definir acerca de la metodología para la investigación del terremoto, ¿ya? En otros derivados de Nature and Science son en perspectivas donde utilizaron definiciones, ¿ya? En Circulation, muy pocas, como pueden ver. Todas las revistas tienen muy pocas citaciones, las de alto impacto, ¿ya? Entonces, los autores señalan que cada vez más artículos revisados por pares en la ciencia y la salud están citando a Wikipedia, y la gran mayoría de ellos lo hace de forma inadecuada. Solo los journals de alto nivel en realidad como que preservan un poco esto. Y hacen un fuerte llamado de atención contra todo el mundo de que nosotros sigamos de estas tendencias. Por favor, no utilizar Wikipedia en las citaciones de un artículo. Y se sugiere que los editores y revisores siempre insten a revisar, utilizar la fuente de información primaria cuando sea posible para cualquier tipo de información. En mi opinión personal, yo creería que Wikipedia inclusive es inadecuada para buscar metodología. Se debe tratar de recurrir a textos que no sufran cambios para tener definiciones metodológicas. Para las definiciones tipo diccionario, existen diccionarios escritos que son citados, que son publicados y que tienen indexación y que deberían ser la fuente correcta de las definiciones, ¿no? Ahora, hablando del segundo tema que vamos a hablar un poco ya más brevemente, la inteligencia artificial en la construcción de la literatura médica. ¿Qué sabemos acerca de la inteligencia artificial? El concepto de la inteligencia artificial apareció de forma, y las nociones acerca de esto aparecen de forma paralela al desarrollo de la computación y de la informática moderna. Esto sucede en la década de 1940. La primera persona que habla de esto y se le considera el padre de estos conceptos es el matemático inglés Alan Turing, que elabora los postulados acerca de cómo nosotros podemos determinar que una máquina se volvería inteligente mientras él desarrollaba los sistemas de análisis criptográfico que utilizó Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ese momento ya se comenzó a visorar que la inteligencia artificial era una tecnología que iba a influir y que iba a transformar radicalmente la medicina. En 1959, este investigador Keith Brodman y su colega hablaron que la elaboración de diagnósticos correctos y de interpretación de los síntomas puede ser un proceso en todos los aspectos, es lógico y es tan completamente definido que una máquina capacitada podría llevarlo a cabo. O sea, una máquina, si es que tiene la información correcta y los procesos correctos, podría llegar correctamente al diagnóstico. Y en 1970, William B. Schwartz predijo correctamente que para el año 2000 las computadoras tendrían un rol integral y preponderante en la medicina, actuando como una extensión de nuestro intelecto. Esto ustedes claramente pueden saber que es verdad. Nosotros tenemos aplicaciones donde están fórmulas, aplicaciones donde hay revisiones, aplicaciones donde hay indexaciones, donde hay bases de datos, y se vuelven un intelecto, una extensión de nuestros recursos intelectuales para nosotros ejercer nuestra profesión. Pese a esto, los ordenadores a medida durante el siglo XX fueron muy decepcionantes en ciertos aspectos. Las computadoras en el siglo XX eran particularmente ineptas en determinar las reglas y coincidencias científicas o sistemas de reconocimiento de patrones que son esenciales para establecer un diagnóstico médico. Ustedes saben que el razonamiento clínico viene de acuerdo
parte de un adecuado recolección y reconocimiento de síntomas y signos con el objetivo de emparejarlos correctamente y comenzar a elaborar diagnósticos sofisticados. Los ordenadores del siglo XX eran muy ineptos en hacer esto. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los ordenadores del siglo XX tenían un muy bajo proceso poder computacional para el procesamiento de datos y tenían baja capacidad de almacenamiento. Estas limitaciones vamos a ver que van a ser superadas de forma exponencial con el paso de los años. Podemos ver aquí, en 1960, esta computadora. Una computadora era un cuarto en ese, donde estaban todos los procesadores y los componentes que actualmente caben en un celular, pero en una escala y de tamaño muy grande, ¿ya? Entonces pueden ver que aquí había el operador de la computadora y estaba sentado en un escritorio que estaba prácticamente unido a la computadora, ¿no? Y la computadora procesaba sus datos con tarjetas magnéticas, con cinta e imprimía en estas hojas de papel continuo sus resultados, ya que ni siquiera tenían pantallas que eran capaces de arrojar interfaces correctas. Simplemente servían para que el procesador ingrese los comandos. Luego ya en la década de los 70 y de los 80, las computadoras se fueron achicando y aparecieron las computadoras personales. Pero las computadoras personales no tenían el poder de esto, que es la famosa supercomputadora Cray 2, que eran las supercomputadoras que utilizaban la inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en esa época. Estas computadoras, podrán ver, tienen la capacidad de almacenamiento de 32 gigas. Ni siquiera un teléfono en la actualidad tiene por como mínimo esa capacidad. La gran mayoría de los teléfonos tienen hasta 64 y 128 gigas en la actualidad. El tamaño de esta supercomputadora de la época, pueden ver que era bastante reducido. Era ya como un mueble, como un aparador. Ya tenía una pantalla, tenía ya un escritorio integrado donde el operador ponía sus datos y, como pueden ver, pesaba pesaba casi sumamente pesaba 2.494 kilos esta computadora y tenía un precio de 30 millones. Y ahorita en este gráfico le está tomando como ejemplo el 2018 al iPhone XS. La capacidad es de 512 gigas del modelo más sofisticado. El tamaño de este es del tamaño de un celular moderno que cabe en la palma de la mano. El peso no llega a ser ni una libra del equipo. Y el precio en el mercado norteamericano era de $900 de ese tipo en ese momento. Y la velocidad, ni se diga. La velocidad es exponencial como incrementado, a miles de millones en comparación de los computadores originales. Entonces, como pueden ver, la capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento para arriba y el tamaño para abajo. Las computadoras se han reducido infinitamente en el transcurso de 60 años. ¿Ya? Entonces, a finales del siglo XX, esto nos permitió que, y a inicios del siglo XXI, llegáramos a avances importantes en lo que son los procesos de aprendizaje automático, que en inglés se denomina Machine Learning, en medicina. Y comenzaron a aparecer programas que permitían la categorización, reconocimiento y evaluación diagnóstica de algunos auxiliares diagnósticos, por ejemplo, electrocardiograma, lesiones cutáneas, fondo de ojo y imágenes radiológicas. Estas herramientas cada vez se han ido más sofisticando y están integradas en algunos procesos de toma de decisiones clínicas y su aceptación es bastante amplia. Sin embargo, estas no son herramientas inteligentes. Son herramientas donde nosotros metemos parámetros, metemos una imagen, metemos valores y nos arroja un cálculo. Un ejemplo de esto es las calculadoras médicas. Metemos nosotros los parámetros, la máquina calcula la fórmula y nos da una interpretación. ¿Ya? Esto no tiene absolutamente nada de inteligencia, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es inteligencia que percibe, sintetiza e infiere información demostrada por máquinas, a diferencia de la inteligencia mostrada por animales no humanos o por los humanos. Se reconoce que la inteligencia artificial se clasifica en dos grupos que son sincrónicos, el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1 hace referencia a las capacidades de la inteligencia artificial en su funcionalidad. Tenemos tres clasificaciones del tipo 1. La inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial estrecha es aquella que solo es capaz de realizar una tarea y que su tarea la realiza con una similitud bastante aproximada a la de un ser humano. La inteligencia artificial general es la que puede realizar múltiples tareas con una capacidad y con una similitud muy aproximada o semejante, si no idéntica, a la del ser humano. Y la inteligencia artificial fuerte
es aquella que desarrolla capacidades y que hace tareas que son imposibles de realizar para la mente humana, ¿ya? El tipo 2 habla acerca de lo que es la funcionalidad de las inteligencias. Las máquinas reactivas. Las máquinas reactivas son las que les doy un comando y la inteligencia arroja un proceso. Por ejemplo, ya vamos a ver que esto es muy común. La inteligencia limitada, en cambio, es aquella que tiene ya una memoria limitada de alguna situación. Por ejemplo, se describe que es la inteligencia artificial que utilizarían los autos eléctricos autónomos. Sabe de las reglas de tránsito, sabe del camino, sabe de situaciones y aprende parcialmente cuando hay algún cambio. O sea, por ejemplo, cuando un peatón se cruza, sabe que tiene que reconocer que es el peatón y que tiene que dejarlo pasar y parar el carro. Y la próxima circunstancia ya reconoce al peatón y se para automáticamente de forma más rápida. La inteligencia de tipo 2 que comprende la teoría de la mente. La teoría de la mente es la teoría del pensamiento humano, del razonamiento, del raciocinio, de la abstracción. Y finalmente, la autoconciencia. Es una inteligencia que tiene una conciencia comprendida como la capacidad de reconocerse a sí mismo como tal y interactuar con el medio semejante a la de un ser humano. ¿Ya? En la actualidad, los sistemas de inteligencia artificial todos caen en la categoría estrecha de la clase 1 y se ubican en los dos primeros niveles del tipo 2, la gran mayoría en el primer nivel y unas muy limitadas en el segundo nivel. Nosotros carecemos de inteligencias de tipo general y de las de otras inteligencias también las carecemos. Cómo funcionaría una inteligencia artificial de tipo fuerte es un concepto que puede llegar a ser incomprensible inclusive para nuestro razonamiento. ¿Ya? Entonces, las inteligencias de tipo 1 que más nos hemos familiarizado en nuestra época son las inteligencias de los asistentes de voz, por ejemplo, Siri y Alexa. Esos son ejemplos de inteligencia artificial de tipo 1 que están presentes prácticamente de forma ubicua en nuestra vida. ¿Ya? Sin embargo, durante uno de estos últimos años, este último año, hemos dado unos saltos muy importantes en algunos de estos tipos de sistemas. Esto se debe a que hay una masificación de ingresos. Ahora hay ingresos, sistemas de acceso libre para sistemas generativos de inteligencia artificial de tipo 1, como lo son estos generadores de imágenes como DALL-E, Crayon o Midjourney, que producen imágenes generadas por computadoras en base a comandos escritos por el usuario, y la liberación para el uso de sistemas generales del sistema ChatGPT, que es un sistema de texto, ¿no? ¿Qué es ChatGPT? Es un modelo de inteligencia artificial que funciona como chatbot, o sea, un robot que habla con nosotros, que fue lanzado al mercado en noviembre de 2022. Es un tipo de inteligencia artificial generativa, cae en la inteligencia artificial de tipo 2 y del primer orden, ¿ya? Y a través de algoritmos complejos es capaz de aprendizaje automático y producción de texto sumamente semejante al que se puede dar producto de una interacción entre seres humanos. El texto puede ser muy simple, pero también puede llegar a ser tan detallado que es capaz de generar documentos, resúmenes, reportes y ensayos y tareas literarias complejas, ¿ya? Si bien la capacidad de texto de ChatGPT de generar texto es impresionante, no es un modelo perfecto. La base de datos de ChatGPT actualmente está solo actualizada hasta el 2021 y el programa se caracteriza porque después de cierto momento de uso o interacción con él, comienza a generar respuestas largas o incoherentes o comienza a exponer contenido falso que el programa defiende como auténtico de una forma muy agresiva, ¿ya? Este fenómeno los investigadores lo han denominado como alucinación y es muy paralelo a la alucinación humana en el sentido de construir ideas delirantes y de defenderlas como correctas, ¿ya? Pero ocurre con mucha frecuencia todavía en este modelo. La herramienta no tiene una programación específica diseñada para el uso médico. El contenido médico a través del cual ChatGPT nos ayuda y nos da las respuestas es contenido de libre acceso que se encuentra en el Internet. ChatGPT carece de acceso a contenido de pago, registros médicos electrónicos confidenciales o bases de datos privadas como las universidades. Sin embargo, ustedes podrán ver que el cuerpo de contenido gratuito en el Internet de medicina es muy extenso, ¿ya? Y eso le ha permitido que ChatGPT arroje respuestas impresionantes, ¿ya? Unas de las respuestas impresionantes que este modelo da son las siguientes. ChatGPT en su versión GPT-4, que es la más reciente y que se utiliza, ha sido capaz de responder a preguntas del examen de certificación médica de Estados Unidos con una certeza del 90%,
que en teoría implicaría que el modelo es capaz de aprobar este examen en base al reconocimiento de preguntas y respuestas. Adicionalmente, aquí un uso más práctico, el modelo es capaz de redactar notas médicas de una interacción entre un médico y un paciente utilizando los formatos usuales. Por ejemplo, si es que yo le ingreso, ChatGPT redacta una nota en SOAP de un paciente y yo le doy toda la información, ChatGPT me escribe una nota utilizando el SOAP de forma completa y rápidamente, y lo hace correctamente. Esto es un ejemplo, bueno, aunque no lo hice con SOAP, de cómo construye una nota médica ChatGPT en el caso inicial. El caso inicial, como pudieron ver, es bastante correcto en su estructuración y podría pasar como una nota de una presentación médica tranquilamente. ¿Ya? El modelo, como les mencionaba, no es perfecto, puesto que tiende a alucinar para completar los requisitos de la nota cuando no se le proporcionan los datos adecuados. ¿Ya? Entonces, si es que yo no presento todos los datos, el ChatGPT lo que va a tratar es va a tratar de completar los datos con información falsa o relacionada a lo que en promedio esperaría el modelo esperar en esa situación, ¿ya? Y no lo dejará vacío, sino que lo completa. Siempre busca tratar de completar para dar una respuesta completa, ¿ya? También el modelo es capaz de proporcionar consejos médicos cortos y bastante certeros, siempre y cuando yo como usuario le provea información concreta y certera acerca del tema. Esto hace que sea una herramienta que tenga una potente utilidad como auxiliar en toma de decisiones médicas. En la literatura médica, el uso de ChatGPT en realidad va a generar grandes cambios en la forma en la que producimos literatura médica. Dado que este es capaz de producir texto de gran complejidad y a veces es difícil distinguirlo de lo que nosotros lo generamos, hay una preocupación de que sea utilizado para fines no éticos. No hay muchos estudios que indagan acerca del uso de ChatGPT. Les voy a presentar uno. ¿Ya? Este estos autores en cambio plantearon ver cómo ha impactado la herramienta desde su introducción. Señalan que es necesario considerar qué implicaciones ha tenido hasta el momento para evaluar su potencial uso en un futuro, teniendo que los méritos que tiene. ¿Ya? Estos investigadores hicieron una investigación de una metodología híbrida, es bastante interesante. Ellos consultaron en las bases de datos PubMed y Europe PMC los artículos que tenían ChatGPT en la palabra de datos. Y adicionalmente, cuando ya encontraron estos artículos, metieron a los artículos en ChatGPT y pidieron que ChatGPT les ayude a categorizarlos de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. O sea, ChatGPT también intervino como una herramienta de triaje en esta investigación. Ellos excluyeron a artículos que estaban centrados en aplicaciones de ChatGPT en dominios no médicos, publicaciones en idiomas diferentes al inglés, ya que igual eran angloparlantes, publicaciones fuera del rango de fecha especificados y artículos publicados fuera de las bases de datos. El enfoque del híbrido que tuvo este estudio les permitió a los investigadores evaluar qué tan bien ChatGPT cumplía la tarea de identificación de los artículos correctos. En las bases de datos se encontraron que en PubMed existen 65 artículos que hablan acerca de ChatGPT, en Europe PMC 110 artículos que hablan de ChatGPT, 2 revisiones, 3 preprints y 360 artículos de emisión. Y en Europa, 2 revisiones, 26 preprints y 72 artículos de revisión. ¿Ya? Estos artículos, como podrán ver, se centran más que nada en los aspectos y la utilidad de ChatGPT en la literatura médica. En la revisión no se encontró ningún artículo que haya utilizado ChatGPT para la redacción. ¿Ya? Los investigadores estuvieron gratamente sorprendidos en realidad de la forma en la que se está discutiendo el ChatGPT en la literatura. Y estuvieron bastante sorprendidos también de la capacidad que ChatGPT tuvo para obedecer de forma correcta las instrucciones de clasificación y de análisis de los artículos. ¿Ya? ChatGPT cuando revisaba un artículo también les daba sugerencias e información relacionada de utilidad para el estudio. Eso fue una herramienta valiosa en el análisis de la información y en la clasificación de los artículos. ¿Cuáles fueron los aspectos limitantes que ChatGPT tuvo? Que la base de ChatGPT, como ya hablamos, es limitada en fecha y espacio y por lo tanto algunas respuestas en cierto punto ya pierden precisión y validez. No fue posible evaluar de otras publicaciones u otras observaciones que no cumplieron los criterios de inclusión, entonces no fue posible evaluar revistas de menor rigurosidad que tal vez no están indexadas y donde ChatGPT estaba siendo utilizado erróneamente, ¿ya? Y que también por las fechas impuestas podrían existir artículos que están ni siquiera en preprint o que están en fases de revisión y de publicación
donde encontrarían información diferente acerca del tema. En conclusión de toda la charla, las tecnologías informáticas de libre acceso van a impactar de forma directa la calidad y la cantidad de producción de la literatura médica. A medida que nuestras herramientas se vuelven más sofisticadas, sus usos podrían arrojar resultados positivos, volviéndose asistentes que nos ayuden a mejorar nuestro ejercicio y nuestra productividad como escritores, ¿ya? Sin embargo, si es que se usan de forma no regulada y no consensuada, tendrán riesgos aún no explorados, ya que podrían llegar inclusive a destruir las estructuras que hemos establecido al momento por la comunidad médica editorial, porque estos modelos, como ustedes podrán ver, son capaces de producir texto e inundar revistas científicas de literatura falsa o cuestionable, inclusive con imágenes que pueden ser muy difíciles de verificar si es que ya son ciertas o son falsas, ¿no? Entonces, con esto me despido, ¿no? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos una pregunta. Excelente actualización, doctor. ¿La asistencia de la inteligencia artificial permite crear artículos científicos? ¿De qué tipo o calidad? O sea, teóricamente sí, sí nos permite crear artículos de cualquier tipo. O sea, si es que tú a ChatGPT le pides, ayúdame ChatGPT, quiero crear un artículo de revisión acerca del tema de vacunas. ChatGPT me va a generar una revisión bibliográfica de las vacunas. Ahora bien, la calidad es pues cuestionable, ¿no? Porque como vimos, el modelo es limitado en tiempo y espacio, solamente tiene acceso a información gratuita en el Internet. Y la información gratuita en el Internet es de calidad variable. Hay bases de datos gratuitas muy buenas, pero también hay contenido completamente inservible en el Internet. Y el modelo aprende de eso. En cuanto a la calidad, las imágenes nos exponen un poquito el ejemplo de la calidad de lo que genera. Cuando yo le pedí al chat que me genere una placa de tórax normal, me generó una placa patológica. ¿Por qué genera una placa patológica? Porque la gran mayoría de imágenes que están en las bases de datos gratuitas, ustedes verán en los journals, en las revistas, en los sitios de internet, son patológicas, ¿ya? Entonces, como el modelo conoce solo las imágenes patológicas, el modelo piensa que esas son las imágenes normales, y entonces genera contenido que para el modelo es normal, pero simplemente porque lo patológico está sobreexpuesto en el internet. Entonces, ese es el problema. El modelo es muy correcto, es muy útil. Más bien yo diría que un uso positivo en la literatura es para pedirle al modelo que yo, después de que haya redactado un artículo, me ayude a revisar la sintaxis, me ayude a revisar la corrección, tal vez me ayude a resumirlo un poco si es que tengo dificultad en, por ejemplo, en hacer un abstract de 200 palabras, me queda uno de 250 y yo ya no sé qué quitarle, le podría ingresar al programa y decirle, genérame un abstract, genérame un resumen de este texto de 200 palabras y yo revisar y asistir activamente. Eso es lo importante, que el modelo tenga una asistencia activa por parte del usuario. No es cuestión de escribir, imprimir y mandar. Esto tiene que ser revisado, es un proceso colaborativo, como lo hicieron las personas que hicieron el estudio con ChatGPT. Ellos le metieron y comenzaron a interactuar con el modelo. Y el modelo, que a medida que uno interactúa con él, genera respuestas que se van volviendo más útiles si es que yo le voy guiando. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad positiva del modelo. Pero como le digo, lo negativo, a veces hay gente que por comodidad o por desconocimiento de cómo es el proceder correcto de actuar, buscará con toda seguridad hacer pasar cosas de este modelo como propias para publicarlas. ¿Ya? Y si es que los editores de las revistas médicas no se dan cuenta, van a ver que esto va a comenzar a saturar de las revistas médicas, sobre todo las de menor impacto, que no tienen tanta rigurosidad, y tendremos problemas. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta también. Sí, doctor, hay otra pregunta. Muchas gracias. ¿Qué consejos daría a los médicos que quieran utilizar inteligencia artificial en su práctica clínica? ¿Cómo cree que la inteligencia artificial afectará la educación y la formación de los profesionales médicos en el futuro? O sea, como yo les mencionaba, la inteligencia artificial es un asistente, ¿ya? No debe reemplazar nuestro juicio y nuestro criterio, ¿no? Porque nosotros a través de nuestro juicio y nuestro criterio, nosotros somos los que vamos a ingresar en estos modelos. Cada vez y cada mes irá saliendo un modelo más sofisticado y van a ver que los modelos se van a ir volviendo más sofisticados. Pero yo tengo que aprender a usarlos. No simplemente no puedo abstraerme y decir, no voy a utilizar estos modelos de mi ejercicio. Yo creo en la medicina tradicional, que
convencional, que esto va a destruir la medicina. No, yo no debo abstraerme de esto. Debo reconocer que estas herramientas existen, que me pueden dar respuestas o pueden darme sugerencias útiles si es que yo lo utilizo correctamente. Entonces tenemos que aprender a utilizar estas herramientas. Estas herramientas pueden ser útiles, como les mencionaba, ayudarnos a resumir, vigilar corrección bibliográfica, corrección de sintaxis, pueden ayudarnos inclusive a, si es que nosotros tenemos algún problema en cómo redactar una frase, escribir la frase como hemos redactado y pedirle, puedes redactar esta frase de mejor forma, el modelo nos ofrecerá alternativas y nosotros seleccionamos correctamente. Son una cuestión que es activa, que no reemplaza nuestra capacidad intelectual, sino que simplemente la complementa, se vuelven asistentes y extensiones de nuestro conocimiento. ¿Ya? Como lo mencionaba este investigador, el doctor Schwartz, se vuelve una extensión de nuestro conocimiento. Si es que yo no estoy bien formado, naturalmente yo no voy a saber qué pedir ni cómo utilizarlo de forma correcta. Y el modelo no es inteligente, es simplemente una base de datos que puede responderme y darme respuestas semejantes a las que da una persona, pero carece de raciocinio, carece de abstracción, carece de juicio crítico, ¿no? Entonces, como carece de eso, si es que yo no tengo esas características que son las que yo adquiero en mi formación yo adquiero el razonamiento clínico. Si es que yo espero que el modelo tenga razonamiento clínico y sea una solución en mi formación y en mi educación porque reemplazaría mi razonamiento clínico, estoy completamente perdido, porque el modelo carece de razonamiento clínico, ¿ya? Pero si es que yo con mi razonamiento clínico, después de haber reunido la información, lo organizo y le digo, ¿qué podría esperar cuando si es que yo estoy pensando en este tratamiento? Puedes ofrecerme alternativas o artículos acerca de casos semejantes. El modelo me va a arrojar esa información y me va a permitir extender a mí mi panorama, en mi horizonte, en cualquier rama. Y en la educación también debería ser utilizado así. No es un reemplazo. Por ejemplo, hay una preocupación, sobre todo en los sectores de la educación superior, en las carreras donde se suele escribir ensayos y se suele pedir trabajos escritos. Y la preocupación es que los estudiantes ahora van a coger el modelo y van a hacer ensayos. Eso simplemente demuestra que esos modelos pedagógicos están completamente desactualizados, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la formación médica, nosotros casi nunca exigimos a un estudiante de medicina es que escriba un ensayo o que escriba un trabajo largo del tema. Eso es completamente inútil para el aprendizaje médico, ya que el aprendizaje médico lo que nos interesa a nosotros formar es el razonamiento del estudiante, ¿ya? Entonces, si es que nosotros debemos de enfocarnos en el razonamiento, pero también enseñar a los estudiantes a utilizar estas herramientas de forma correcta, ¿no?